Buenos días, hermanos. En este estudio bíblico estaremos hablando sobre el ayuno. El ayuno tiene un impacto profundo en el ámbito espiritual, ya que nos ayuda a buscar más de Dios, vencer la carne y fortalecer nuestra comunión con Él, y remover toda oposición y ataque espiritual. Es una disciplina que tiene raíces profundas. Es una renuncia a algo que satisface nuestra carne. Por ejemplo, comida, bebida, redes sociales, televisión, cierto tipo de entretenimiento, etc. Para concentrarnos en alimentar nuestro espíritu. El ayuno es una señal de humildad y dependencia. En Joel 2, versículo 12, leemos: Por eso, pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Antes de iniciar el ayuno es importante presentarse ante Dios en oración para definir el propósito de ese ayuno. Esto asegura que no solo es un acto físico, sino una búsqueda espiritual con una intención clara. La oración es muy importante. Interceder por nuestras necesidades y las de otros. El ayuno es entre Dios y la persona y no para buscar reconocimiento. No es una rutina, sino un objetivo. Arrepentimiento, intercesión, búsqueda de dirección. Daniel 9:3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel ora por su pueblo porque estaba a punto de cumplirse el tiempo en el que habrían de ser liberados. Dios prometió que regresarían a su casa después de 70 años. El cilicio y la ceniza simbolizan arrepentimiento profundo, luto, humildad y contrición ante Dios. El cilicio era una tela áspera de pelo de cabra u oveja usada para mostrar dolor o sumisión, mientras que la ceniza representaba fragilidad, desolación y el polvo del que fue creado el hombre. Esta combinación era una señal externa de un corazón arrepentido. En 2 Samuel 12, del 16 al 17, nos dice: Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. El rey David, el rey de Nínive y el rey Acab fueron hombres con poder, pero tuvieron que buscar y clamar al Señor en ayuno, cilicio y ceniza. Estos hombres rasgaban sus ropas, pero hoy el Señor pide que rasguemos nuestro corazón para que haya un cambio verdadero. ¿Qué señales externas hay en ti que indican que tu corazón ha cambiado? El ayuno en hebreo se traduce como tzom, que es la acción de abstenerse de comer por motivos espirituales, descrito bíblicamente como taparse la boca. Otro término utilizado especialmente para ayunos públicos o de aflicción es la palabra ta'anit. El ayuno fortalece nuestra relación con Dios. Nos lleva a un lugar de intimidad con Dios, el apartarnos de lo terrenal y enfocarnos en lo espiritual. Mateo 6, 16 al 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El ayuno renueva y fortalece el espíritu.
Nos renueva interiormente debilitando nuestra carne para que el espíritu sea fortalecido. El cuerpo físico se quedará en el polvo de la tierra. El libro de 2 de Corintios 4:16 nos dice: por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. El ayuno también nos sensibiliza al Espíritu Santo. Afina nuestros sentidos espirituales para escuchar la voz de Dios y recibir dirección. En el libro de Hechos capítulo 13 versículo 2 nos dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Saulo y Bernabé comienzan su primer viaje misionero enviados por el Espíritu Santo. Ellos fueron a donde les indicaba el Espíritu, no a donde ellos querían. El ayuno rompe cadenas espirituales. Tiene el poder de liberarnos de nuestra cautividad y romper nuestras ataduras. Isaías 58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Isaías habla sobre el ayuno que agrada a Dios. El pueblo no era sincero ni humilde. Su actuar debería ser con compasión hacia los necesitados, más que dejar de comer y beber. Para Dios, estos ayunos habían sido de poco mérito, porque eran fingidos. Isaías 58, versículos del 2 al 5. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Hermanos, nuestro ayuno debe ser agradable al Señor. El ayuno frena los ataques del enemigo. Es una estrategia espiritual que nos protege y nos ayuda a resistir y frenar ataques del enemigo. En el libro de Esdras, capítulo 8, versículos del 21 al 23, nos dice: y publiqué ayuno allí junto al río Jaba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros, y para que nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. El sacerdote y escriba Esdras, del linaje de Aarón, y el pueblo, así como todas sus pertenencias, iban rumbo a Jerusalén. Ya no eran cautivos. Llegaron con bien gracias al favor de Dios, pero ellos se prepararon para el largo viaje con toda su confianza en Dios. El ayuno aumenta la autoridad espiritual. Jesús enseñó que ciertas victorias espirituales solo se alcanzan con oración y ayuno. En Mateo 17:21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. La verdadera autoridad espiritual no busca dominar, oprimir o intimidar, sino servir y edificar a la iglesia, siguiendo el ejemplo de Jesús. Es un don dado por Dios, basado en la obediencia y la sumisión a su voluntad.
La duración del ayuno es personal, no importa cuánto dure, lo importante es el corazón detrás de la acción. Jesús ayunó 40 días y esto lo podemos leer en Mateo 4:2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús nos enseña que el hambre del cuerpo jamás debe ser más fuerte que la obediencia. Él venció al enemigo no con fuerza, sino con la palabra. El desierto no llega para destruirnos, sino para recordarnos que quien se llena de Dios siempre tendrá armas con que resistir la tentación del pecado. Esther y el pueblo ayunó 3 días. Esther 4:16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Tenemos a Moisés en Deuteronomio 9:9. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 3, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Elías. Primera de Reyes 19:8. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Pablo, Hechos 9:9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Nehemías. El libro de Nehemías 1:4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos establece que un ser humano puede sobrevivir sin agua ni alimentos únicamente entre 3 y 5 días en promedio, siendo la deshidratación la causa crítica de muerte. Aunque la falta de alimentos se puede resistir de 8 a 21 días, incluso hasta 2 meses si se toma solo agua. La falta de agua reduce el tiempo a escasos días. Sin agua se estima que una persona aguanta entre 2 y 4 días antes de sufrir un fallo orgánico. Los factores claves que aumentan la ingesta de alimentos son factores biológicos y hormonales. La hormona grelina, que es la hormona del hambre, aumenta el apetito, mientras que el estrés crónico eleva el cortisol, provocando antojos de alimentos poco saludables. Los cambios en los niveles de glucosa en sangre también influyen. La grelina es producida principalmente en el estómago, que viaja al cerebro para señalar que el estómago está vacío y estimular el apetito, aumentando el deseo de comer. Sus niveles suben antes de las comidas y bajan después, regulando junto con la leptina, que es la hormona de la saciedad. El balance energético y el peso corporal, aunque también influyen en el metabolismo, el estado de ánimo y el crecimiento. Alimentos adictivos. Los alimentos ricos en grasas y azúcares, como la comida rápida, snacks, repostería, activan el centro de recompensa del cerebro, lo que induce a comer más incluso sin hambre real. Factores emocionales y mentales. Ansiedad, aburrimiento, estrés o comer por impulsos. Factores ambientales y hábitos. Comer rápido, comer viendo televisión, tener comida poco saludable a la mano, dormir menos de 7 horas o comer por rutina en celebraciones. Aromas y entorno. Olores intensos como el pan recién horneado, el café, la comida cocinada despiertan el apetito. Cuando estamos tan envueltos en el afán diario de la vida, muchas veces pensamos que nos merecemos un descanso y un buen manjar que llevarnos a la boca. Esto causa placer a nuestra carne,
Cuando nos abstenemos de eso que nos causa placer, el cuerpo empieza a protestar porque está acostumbrado a malos hábitos. Por ejemplo, la cafeína actúa como un estimulante del sistema nervioso central, bloqueando la adenosina, que es la que causa somnolencia, para aumentar el estado de alerta, la concentración y el rendimiento físico y mental. Los efectos positivos de la cafeína, pero una cafeína moderada, hace sentir que estamos más despiertos y menos fatigados. Mejora nuestra función cognitiva y la velocidad de procesamiento. Aumenta el rendimiento físico y mental y puede mejorar el estado de ánimo al liberar dopamina. Los efectos negativos de la cafeína, que esto es en exceso o cuando somos sensibles a ella, puede causar ansiedad, nerviosismo, temblores, inquietud, puede dar insomnio o patrones de sueño alterados. El ritmo cardíaco puede ser rápido, palpitaciones o aumento de la presión arterial, malestar estomacal, acidez, náuseas, dolor de cabeza, mareos, aumento en la producción de orina. Pero el libro de Corintios en el capítulo 3, 16 y 17 nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Algo nocivo para el cuerpo físico, como ya lo habíamos comentado, la cafeína en exceso, el azúcar en exceso, diversas drogas, tabaco, alcohol, el cigarrillo electrónico, el abuso de medicamentos controlados, bebidas energéticas, así como el sedentarismo y la obesidad genera problemas. El templo de Dios no solo es nuestro cuerpo físico, sino también nuestra alma y espíritu. Por lo tanto, debemos de cuidar nuestra mente y corazón, cuidar lo que consumen nuestros sentidos al ver, oír y hablar. Filipenses 3, 18, 19. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pablo se refiere a personas enfocadas obsesivamente en satisfacer sus apetitos físicos, sus deseos carnales y placeres inmediatos en lugar de buscar las cosas espirituales. Y este pasaje advierte que tal mentalidad conduce a la perdición. Y ahora hablaremos del ayuno congregacional. El ayuno congregacional es muy importante para una iglesia. Junto a la oración, es una fuente de poder y unción, como un solo cuerpo en un mismo espíritu, fortaleciendo la unidad entre los miembros. La iglesia tiene propósito, avivamiento, intercesión, guía, ensanchar el reino. Así que cuando en tu iglesia local se proclame un ayuno, no lo tomes a la ligera. Si tenemos algún problema para hacerlo, hay que pedir guía y consejo a nuestro pastor. Zacarías 7 del 4 al 6. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: habla a todo el pueblo del país y de los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? El pueblo preguntaba si debía seguir ayunando, y Jehová a través de Zacarías les recordó el ayuno en el mes 5º, que recordaba la destrucción del templo. Esto puede leerse en 2 de Reyes 25, versículos 8 y 9. Y un ayuno en el mes 7º, en Zacarías 7:5, el cual recordaba el asesinato de Gedalías, el último acto de rebelión en contra del gobernador babilonio en Judá.
Esto está en Segunda de Reyes 25:25. Pero hace una pregunta muy interesante. ¿Habéis ayunado por mí? ¿Qué había en el corazón del pueblo durante esos 70 años? ¿Acaso lamento por sí mismos o de verdad un arrepentimiento genuino por haber desobedecido a Dios? No olvidemos que Dios conoce el corazón del hombre y su intención. El ayuno del pueblo ya se había convertido en un ritual. El ayuno que se hace a Dios es con convicción, amor y obediencia. La promesa de restauración de Jerusalén ya estaba hecha. Solo tenían que vivir rectamente en obediencia a Dios. Así para nosotros también hay promesas que se cumplirán. Solo cuidemos de tener el corazón enfocado hacia nuestro Señor. Como una nota adicional, la ley de Moisés solamente ordenaba un día de ayuno en el día de expiación, que esto se encuentra en Levítico capítulo 16 del versículo 29 al 34. Además de este día, durante el exilio, el pueblo judío instituyó 4 ayunos más para recordar fechas claves de la derrota trágica de su nación. El lamento por la captura de Jerusalén, que está en el libro de Lamentaciones, el incendio de Jerusalén y la destrucción del templo de Salomón, que se encuentra en 2 de Reyes 25, del 8 al 21, el asesinato de Gedalías, que se encuentra en 2 de Reyes 25, versículos 22 al 26. Comienzo del sitio de Nabucodonosor en contra de Jerusalén, que se encuentra en 2 de Reyes 25, versículos del 1 al 7. El ayuno no es una práctica física, no es una dieta. Es una de las herramientas del Espíritu para fortalecer y transformar la gracia en nuestras vidas. Esta práctica espiritual es un regalo de Dios para hacernos crecer a nosotros y llevarnos a una relación más profunda con Él. Así que sea cual sea el ayuno que haga, hágalo con el corazón, amando al Señor, honrándole y glorificándole. Ayune con gozo. Que Dios los bendiga.